Muy buen día con todos, mi nombre es Fernanda Carrillo y a continuación con el grupo 81 presentaremos el laboratorio 2 del curso de Fundamentos de la Electricidad y Magnetismo, que es acerca de los principios electromagnéticos. Para empezar haremos una pequeña introducción para explicar de qué se va a tratar este experimento. En el siguiente experimento se realizarán dos tipos de análisis, que son el cualitativo y el cuantitativo, para así descubrir el comportamiento de dos bobinas en diferentes casos, para poder saber si cumplen o no con las leyes planteadas en la guía, que son la ley de Faraday y la ley de Biot-Savart. Comenzaré a exponer los objetivos del análisis cuantitativo. El primero es hallar el campo magnético producido por las bobinas. El segundo es hallar un aproximado del número de vueltas de las bobinas haciendo uso de la ley de Biot-Savart. Y el tercero es corroborar si los resultados teóricos y experimentales son correctos, comparando dichos resultados y obteniendo un porcentaje de error respectivo. En segundo lugar, exponer los objetivos del análisis cualitativo. El primero sea desarrollar múltiples veces los experimentos de inducción magnética y comprobar cualitativamente la ley de Faraday. El segundo es distinguir e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante los experimentos. Y el tercero es evaluar y trazar un aproximado del tiempo real de prendido y apagado de la fuente usando la ley de Faraday. A continuación explicaré lo que hicimos en el laboratorio. Para el experimento número 1 usamos el sensor de campo magnético para poder hallar el campo magnético de las bobinas y así obtener una gráfica promedio que nos indique el campo magnético de las bobinas con cada una de las corrientes brindadas en el laboratorio. En la primera imagen observamos que tenemos la gráfica del campo magnético con la primera corriente, que es de 1,2 amperios. En la segunda imagen observamos también un gráfico promedio del campo magnético con la segunda corriente, que sería la de 2,2 amperios. En la tercera imagen observamos una gráfica promedio del campo magnético con una corriente de 3 amperios. Y en la última observamos una gráfica promedio del campo magnético en el punto P. Buenas tardes, yo soy André Colichón y yo voy a trabajar el segundo experimento, el primer experimento, que es la cuantificación del campo magnético. El cuestionario nos pide utilizar las tres medidas realizadas del campo magnético para la bobina fija, estimar el valor del número de vueltas de la bobina. Para esto utilizamos la fórmula que sería el campo magnético es igual a permeabilidad magnética al vacío por la corriente por el número de vueltas entre dos veces el radio, que vendría a ser el diámetro. Después, usando estos datos que medimos en el laboratorio, obtenemos esta siguiente tabla de corrientes con el número de vueltas, teniendo un resultado aproximado de 116 vueltas. Para la segunda pregunta, te pide, utilizando el valor del número de vueltas hallado previamente, determinar el valor teórico del campo magnético a una distancia d de la bobina fija. Compara este resultado con el valor medido y halla el porcentaje del error experimental respecto al valor teórico. Para esto utilizamos una fórmula que sería el campo magnético igual a la permeabilidad magnética al vacío por la corriente, por el número de vueltas, por el radio de la bobina al cuadrado entre dos veces lo que vendría a ser la distancia que está de la bobina 1, en este caso, al cuadrado, más el radio de la misma bobina al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Luego esto se realizó con la distancia a la segunda bobina y así sumaríamos los dos datos y conseguiríamos un campo de 2.0112 militeslas. Luego esto lo comparamos con el valor que conseguimos en el laboratorio para el campo entre las dos bobinas y obtenemos un porcentaje de error de 1.83% de precisión. Para las observaciones del primer experimento podemos tener en cuenta que la imprecisión del sensor que usamos, dado que el pulso que tenemos no es preciso al 100% y podemos tener cierta varianza de resultados. Por segunda parte, por segundo punto, tenemos que se probaron con los dos diámetros, tanto el interno como el externo de la bobina, obteniendo con el externo un porcentaje de error más preciso. Y como última observación, me gustaría como haber probado con más corrientes para llegar a ver cuál es el rango de escalado que tiene el campo magnético cuando se eleva la corriente.
Eso sería todo para el experimento uno. Gracias. Para el experimento número 2 se fijó una corriente en la fuente de corriente como tal de 3 amperios antes de comenzar con el experimento. Luego hicimos uso del sensor de corriente que se conecta al programa Logic Pro para poder obtener una gráfica promedio de la corriente como tal. Durante el proceso se encendió y se apagó la fuente para poder obtener picos de corriente. Se realizaron dos pruebas para corroborar si cumple o no con la ley de Faraday. Mi nombre es Quimeriano Peralta y explicaré el experimento 2, que es usando la inducción magnética, usando la ley de Faraday, tomar el valor del voltaje respecto al tiempo. Como se pueden dar cuenta, usamos dos modelos. En el primero llegamos a usar 8 tiempos, 4 de encendido y 4 de apagado. Y en el segundo modelo, 5 de encendido y 5 de apagado. Recordemos que para usar nuestra FEM inducida, no se llegará a tomar los valores que llegan a sopesar la línea principal. En este caso, si llegan a sopesar en el encendido, no puede llegar a sopesar un poco, ya que esto alterará la FEM inducida. Por un lado, usaremos la ley de Faraday. Como se pueden dar cuenta, es el menos el número de vueltas usando el método del flujo. Por otro lado, esto lo pasamos respecto a la corriente, respecto al tiempo. Como se pueden dar cuenta, usamos el número de vueltas, el área y el campo magnético. Todo respecto de la corriente respecto al tiempo. Bueno, por otro lado, también se llega a usar la ley de Ohm. Todo lo derivamos respecto al tiempo. Como se pueden dar cuenta, que es la derivada del voltaje respecto al tiempo por la resistencia, que en nuestro caso, según los valores estudiados que hemos investigado, se toma el valor de 20 ohmios y la derivada de la corriente respecto al tiempo. Como se pueden dar cuenta respecto a nuestro primer experimento, tomamos el valor del área, que es de 0.070945, el campo magnético, que es de 0.00112, número de espiras, o sea, de vueltas, que sería 116. Para el problema 1, como ya hemos obtenido los valores, todo se llegará a reemplazar respecto al tiempo, que en este caso ya nos vamos directo, que es el voltaje. El voltaje, que sería igual al 20, como se mencionó anteriormente, la resistencia, por la cantidad de corriente, que es de 0.5487, obteniendo un valor de encendido de 10.97 aproximadamente. Por otro lado, le aplicamos la misma fórmula, pero en el caso de apagado, que nos da un valor de 5.486. Por la parte del problema 2, del modelo 2, que como se mencionó anteriormente, también se llegará a tomar los mismos valores de encendido y apagado. En encendido se tiene un valor de 4.938 y por el parte de apagado de 1.64. Así llegamos a obtener nuestros valores de encendido y apagado respecto al tiempo. Ahora, nos menciona una pregunta. Explica los otros métodos utilizados para producir la FEM inducida y compara los resultados obtenidos. ¿En cuál de estos obtuvimos una mayor FEM y el por qué? Bueno, como se llega a mencionar, llegamos a usar un imán. En este imán lo pusimos entre las dos bobinas, donde llegamos a obtener una cierta de campo magnético. Nos dimos cuenta que la FEM inducida es algo parecido a la de la corriente. Así que con estos valores nos encontramos una semejanza, recordando que estos valores se pueden alterar de acuerdo al movimiento de un lado del imán y también de la cantidad de imán. Como conclusiones, podemos llegar, en el caso del primer experimento, a que el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia del punto medido a las dos bobinas y directamente proporcional a la corriente. Y también que teniendo en cuenta las imprecisiones del caso, la ley de Biot-Savart fue muy cercana al resultado esperado. Como conclusiones del segundo experimento, podemos llegar a que la fuerza electromotriz inducida o la FEM inducida y la corriente inducida que esta misma produce puede cambiar según las condiciones de los métodos para generar la fuerza. Eso sería todo. Muchas gracias.